Bueno, bienvenidos. Estamos en el día de hoy conectando con algunos de los podcasters que conocimos en el PodFest. La pasamos súper bien y hoy tengo a Diego Murcia con nosotros, salvadoreño, pero está en Estados Unidos y tiene un par de podcasts. El que más se está moviendo es Secreto a Voces, porque se ganó un Latin Podcast Award. Bienvenido. ¿Cómo estás, Diego? Hola, mucho gusto. Estoy muy bien, gracias por la introducción. Cuéntanos un poquito de ti primeramente, porque ya dije algo, pero ¿dónde empezó todo esto de, primero el podcast, pero también vienes del periodismo? Cuéntale un poquito a la gente para que te conozca. Bueno, yo creo que fue una evolución como una extensión de lo que yo ya estaba haciendo en el periodismo. Yo comencé mis primeros pasos en un periódico digital llamado El Faro, Ajá. que sus inicios fueron en un blog y luego pasó a convertirse, perdón, en un portal de noticias en Internet. Al Okay. principio, la gente que estaba a cargo del proyecto quería iniciar un camino que lo llevara hacia la prensa impresa, pero funcionó también el periódico digital que al final decidió enfocarse y quedarse en el Internet. Entonces, tiene un mote que ahora es muy difícil poder recuperarlo, pues, pero en el principio era considerado como el primer periódico digital en Latinoamérica. Ujú. Ya estoy hablando hace como uf, casi 3 décadas atrás. What? Sí. What? Entonces, en este periódico inicié mi contacto con las cuestiones multimedia Ok. y exploramos de distintas formas el periodismo. Una de ellas fue, pues, a crear un pequeño mini noticiero online Ajá. sobre las noticias que se publicaban semanalmente. En un principio el periódico era nada más semanal, aparecía todos los lunes y luego se le fue dando otro tipo de ritmo, ¿no? Porque los tiempos lo fueron pidiendo, el contenido fue siendo como la llave que nos impidía nada más salir los lunes, entonces empezamos a tener una salida más y más diaria, periódica. Ujú. Entonces, como te digo, exploramos ahí la mayoría de formatos que en el impreso se solicitaban, que eran la fotografía, las fotogalerías, los textos, Exacto. pero en algún momento también empezamos a explorar la necesidad de tener video, de tener slideshows, de tener audios. Y para más o menos 2010, después de que ya habíamos hecho todo este recorrido, algunos habíamos ido al impreso y habíamos vuelto al digital, trabajado en otras empresas, ¿no? Exacto. Yo ya estaba en ese punto en donde estaba haciendo crónicas radiales. Y más o menos en 2010 fue que se me metió el gusanito de querer seguir explorando un poco lo de la narrativa y fue que me vine para El Paso a estudiar escritura creativa en la Ajá. Universidad de Texas en El Paso. Y aquí fue donde pues hace ya 10 años decidí quedarme aquí, pues formé familia, ahora vivo en la frontera. Es una cosa muy curiosa porque vivo entre Ciudad Juárez y El Paso. Vivo Wow. en Ciudad Juárez, que es la ciudad considerada por algunos como la más peligrosa del mundo, y trabajo en la ciudad del Paso, que es considerada por algunos como la ciudad más segura del mundo. ¿Y qué está pasando en Latinoamérica? ¿Tú has visto la evolución en todos los sentidos de lo que es la prensa escrita? ¿Has visto lo que está pasando con la radio convencional? En Latinoamérica está un poquito, no vamos a decir atrasados, porque comparado con Estados Unidos, como quiera que sea, es una potencia y es la realidad, pero puede llegar un momento en que haya una evolución un poquito con esto del podcast, la radio, o ya estás viendo eso. Yo creo que hay una concepción bastante equivocada de lo que es la evolución del podcast a nivel latinoamericano ¿Ok? y en cuestiones mundial. Yo creo que ha habido como un aparejamiento bastante similar en Ok. muchos países, porque hay buenos productos y hay mucha creatividad para poder lograrlo. Y esto tiene que ver, creo yo, a nivel personal, con la misma naturaleza del podcast. En sus inicios, el podcast comenzó siendo como lo que un amigo cubano me decía cuando comenzó a experimentar con las computadoras para hacer arte digital. Ellos no tenían acceso al Internet
no tenían acceso a las computadoras más modernas que nosotros teníamos, y estoy hablando de más o menos 2006. Para aquel Ujú. entonces en Cuba era muy difícil conseguir esas computadoras. Y él Exacto, tenía esta filosofía de decir, trabajamos con lo que tenemos y aún así nos ponemos a la vanguardia. Y es exacto. algo de lo que yo creo que el podcast tiene mucho que ofrecer, porque al principio, y no me mentirás, nadie nace aprendido o sabido sobre este tema. Y a medida que vas pasando episodios, entrevistando gente, vas viendo cuáles son las necesidades que vas teniendo, vas evolucionando como podcaster. Vas de repente viendo la necesidad de tener tiempo, o aprendiendo trucos. ¿Quién no se ha topado con alguien que en el closet de su casa ha tenido que simular una caja de resonancia para poder tener un mejor audio? ¿Quién no ha utilizado el teléfono y las aplicaciones que ahora hay a disposición para poder hacer todo un show con efectos, ¿no? Exacto. Entonces, eso es algo que creo que hemos venido viendo a nivel global, porque ha sido como una evolución en donde todo el mundo se encuentra con esto, lo escucha y Ujú. luego dice, hey, Me gusta. ¿cómo lo hicieron? Me gustó, me gustaría ser parte de esto, y empieza a experimentar uno. Y poco a poco se va armando de su propio equipo, o poco a poco va sacando, no Ujú. sé, trucos de la manga. Por ejemplo, el mencionado podcast Secreto de Voces que tú decías, ese básicamente yo lo he producido con un teléfono iPhone, y he utilizado como una caja de resonancia muchas veces las gavetas de mi escritorio. Exacto. Y la gente se sorprende y no me cree de que eso no está producido en un estudio. Es un Es, estudio. es algo que se ha hecho de forma profesional, o semiprofesional, pero que viene combinado con otras cosas que uno va descubriendo, ¿no? Que el contenido no es nada más ponerte frente a los micrófonos y hablar, sino el Exacto. contenido es ofrecer algo que los demás no estén hablando, algo que atrape a tu audiencia y que le haga comprometerse a escuchar un capítulo desde el primer segundo hasta cuando ya está cerrando, ¿no? Y eso también tiene que ver con el hecho de que muchos patrocinadores ahora están viendo en esto un nicho de potencial de poder Ujú. publicitarse, porque ven que los escuchas están comprometidos con Y la este proceso. audiencia de Latinoamérica, la audiencia de Latinoamérica yo creo que es que hay un desbalance también ahí, no sé, tú dices que no, que sí, que se están poniendo a la vanguardia los podcasters en Latinoamérica. Hay un producto bueno en Latinoamérica, hay personas que quieren hacer las cosas, tienen la pasión, ¿verdad? Pero todavía en lo que se refiere a los números de la audiencia, tiene que ver eso también, poder adquisitivo, poder tener un smartphone, hasta lo más simple que tal vez en Estados Unidos no nos damos cuenta, que el hecho de tener internet en todo momento, hasta eso es algo, y yo creo que ahí es que tenemos el desbalance, es tecnológico, no sé qué tú opinas. No, y tienes razón. Es que hay que diferenciar dos cosas. Una es la persona que está interesada en el podcasting, Ujú. que ya lo practica, y la otra es la persona que es nada más audiencia. Y Ujú. en ese sentido sí tenemos mucho desbalance. Am, Uno puede ir a nuestros países y preguntarle a alguien si sabe qué es un podcast. Y muchas veces la gente te empieza a dar definición de lo que piensan que es un podcast, pero en realidad no están familiarizados con el concepto. Exacto. Entonces te toca traer a colación conceptos viejos como, bueno, es como una especie de radio que se hace en internet, pero que no cuenta con toda la estructura de una radioestación. Ujú. O a veces es como un canal de televisión, pero que no lo patrocina necesariamente una televisora. Ujú. Y entonces hay esa división bien marcada entre las audiencias de nuestros países y la gente que está produciendo incluso dentro de nuestros países este tipo de podcast. Y a lo mejor, y mira, yo me he dado cuenta con el último podcast que estamos produciendo con un amigo Ujú. que se llama Crónicas de Nada, Ajá. que tú publicas el link del, qué sé yo, de Anchor o de Spotify o de iBooks, donde lo tienes alojado, y la Ujú. gente sí le da like a la publicación, pero no lo escucha porque a lo mejor no sabe cómo escuchar ese programa en el alojador.
es una cosa bien curiosa. Exacto, exacto. No saben, como que tienen, se sienten un poquito intimidados. ¿Qué es esto? ¿En otro Facebook? ¿Qué es esto? ¿Otro Twitter? ¿Otra cosa extraña? A menos que los envolvamos de una forma que, primero, yo siempre digo que encuentra tu nicho, porque a veces la misma necesidad te obliga, no, espérate, que es que Diego va a decir algo muy interesante y él me dijo que es aquí que está, que en este botón, y es relacionado con encontrar trabajo, por decir, por poner un Sí. tema. Entonces, la necesidad nos lleva, wow, o si admiramos a esa persona, la necesidad nos lleva a darle a todo lo que esa persona quiere darnos, el blog. Ahora tiene un YouTube. ¿Y esto qué es? ¿Video o es un audio? Es un audio y se queda ahí. Yo creo que también eso ayuda mucho. Pero sí, es verdad, es como un poquito intimidante cuando las personas no saben de qué se trata. Ya inmediatamente se educan en el sentido de que aprenden, es un programa de radio online, mucha gente dice, es un programa de radio, pero es online, es en el teléfono y los directorios, las plataformas donde lo puedes encontrar es donde se pierde también la gente. ¿Qué? Yo Claro. tengo un iPhone, yo tengo un Android, ¿cómo yo lo escucho? Ah, si tienes un iPhone, te vas a Apple Podcast. Si tienes, entonces todo esto es como, pero educar como todo, como el famoso YouTube. Estaba viendo una familia en el medio de nada, de la nada, en el área de Colombia, que hicieron un YouTube para enseñarle, no sé si lo has visto, se volvió viral esto, para enseñarle a la gente cómo viven los campesinos en el área de Colombia y tienen como 1 millón de seguidores en unas cuantas semanas, porque la gente lo apasionó. Y ellos aprendieron y le dijeron a un vecino que tenía una cámara que si se asociaban para hacer videos y subirlo en YouTube. Bueno, el caso es que enseñaron hasta la placa que le da YouTube, que se la envió YouTube cuando llegaron a los 100,000 seguidores. Wow. Entonces, ahí es que yo veo, cuando hay la necesidad y el deseo, la gente le busca la vuelta, tengo que aprenderme esto, porque es interesante. Y yo creo que ahí es que tenemos que conectar los podcasters, encontrar esa emoción, esa necesidad y ese nicho para poder conectar con esa comunidad en Latinoamérica, quiero decir. Sí. Pero vamos a hablar de esos podcasters que tú dices que están causando emoción, porque creo que tienes unos cuantos en Latinoamérica que quieres compartir. Yo tengo un par, pero quiero preguntarte primero los tuyos. Bueno, a ver si coincidimos. Déjame ver si puedo compartirte. No, necesito que me des chance de poder compartir la pantalla para Oh, claro que enseñarte sí. algunos. Ok. Vamos a ver los podcasters preferidos de Diego en el área de Latinoamérica para conocerlos y aprender qué está pasando con Latinoamérica, que es interesante, cómo está creciendo esto del podcast o como dicen, programa de radio online para que la Ujú. gente se conecte. Muy Y, bien, ok, perfecto. Ya estás compartiendo la pantalla por mi lado. excelente. Bueno, lo primero que están viendo ahí es este podcast que se llama ¿Cómo fabricar tiempo? Es un podcast de la Nación, de un Ok, periódico de la Argentina, ok. que básicamente sus presentadores buscan dar tips acerca de cómo domar la tecnología para poder ponerla a trabajar en nuestra ventaja Ajá. y cómo volvernos más productivos. Esto es un libro, un podcast, perdón, que nace de un libro llamado La Fábrica del Tiempo y Interesante. que el podcast es conducido, dame un segundito, La fábrica por, del tiempo. sí, por Martina Rúa y Pablo Martín Fernández. Tiene 3 temporadas, tiene medio millón de escuchas y Wow. apenas tiene 27 episodios. Y Bien son producido, me imagino. sí, 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 y son podcasts muy cortitos, porque, bueno, hay un gran debate sobre cuánto debería Sí. durar un podcast, ¿no? Ellos, el podcast más grande creo que tienen es 20 minutos y no se pasan de ahí. Y es porque precisamente están tratando de pasar esta filosofía de entre mejor aprendas a utilizar la tecnología, más productivo vas a ser. Ese es Exacto. uno, ¿no? Ese es uno, ok.
Ahora, si eres un podcaster y quieres estar al día sobre todo lo que sucede sobre ese tema, el Notipod hoy es el podcast que deberías estar escuchando. Este es un podcast que es producido desde los Estados Unidos Ujú. por Araceli Rivera y Melvin Rivera Velázquez. Algunos los hemos escuchado, Yo lo he nos escuchado. suenan estos nombres. Ujú, yo lo he eh, escuchado. y ellos tienen un resumen de las tendencias, noticias, tips y herramientas que están sonando durante todos los días sobre los podcasts. Es un podcast también que dura muy poquito. Es un podcast que a veces dura entre 5 y 7 minutos. Y como les decía, es producido también por dominicanos. Bueno, la hija de Melvin, creo que ella nació en los Estados Unidos, pero él es dominicano o puertorriqueño, creo que es Ok. dominicano. Vámonos para El Salvador. Esto se llama Salvador. Comic Geekos. Comic Geekos es una curiosidad por lo siguiente. Ellos empezaron a producir en 2005 y han logrado generar una forma de generar dinero, una forma de patrocinios mediante el involucramiento de sus audiencias, llamándoles productores ejecutivos. Ellos Buenísimo. apelan a que estos productores ejecutivos, que son escuchas comprometidos con el programa, les donen $5 mensuales y con eso logran tener el host de la página que están viendo en sus pantallas para que los productos que ellos generan, que se reúnen todas las semanas, Ajá. suban. Ellos hablan acerca de cómics, de películas, de series de televisión, de todo lo que tiene que ver con la cultura pop. Y Exacto. son personas ya bastante grandes, por así decirlo, porque creo que todos andan de los 50 para arriba y son los típicos nerds o Oh, geekos que uno se imagina, ¿no? Que están enamorados de toda la cultura pop que vivieron en su infancia y que no logran soltarla. Y exacto. también tienen otra estrategia de monetización, que es que si a ustedes les interesa, les pueden solicitar a ellos que les creen un custom made cassette, que es que ustedes les dan un tema, les pagan $50 y ellos hablan sobre el tema relacionado con cómic o lo que sea, ¿no? De su preferencia, y Interesante. luego se lo mandan hasta donde ustedes viven. Aparte, les hacen su propio arte para que el cassette lo puedan lucir en su casa, con su familia y puedan pues jactarse de que tienen un programa que fue producido por ustedes como productor ejecutivo y que nadie más tiene. Interesante. Esto es algo que a mí me parece bastante curioso e Ujú. interesante porque una de las cosas que nosotros solemos padecer es la monetización de nuestros productos. Y Y ellos han arriesgado logrado dar... también, arriesgado de alguna Sí, forma porque involucrar a la audiencia en la producción, me imagino que tiene su riesgo también, ¿verdad? exacto, exacto. Pero pues ahí te das cuenta de cuán comprometidos están Exacto. con estos productos. Ok, ¿y el otro? Vamos con la siguiente, y es que si te gusta la literatura, La Milana Bonita es un podcast producido desde España que deberías estar escuchando. Este Ujú. podcast es producido por varios españoles y lo que hacen es hacerte un review muy particular con sonidos sonoros, con trailers musicales de los libros que ellos están leyendo y que la gente considera como eh, libros de culto. Y Mm, es un programa que dura más o menos una hora, pero que está muy bien producido y lo curioso de ello es que ellos transmiten el show en una radio. ok. Sí, eso pasa mucho Aunque, también usualmente, está pasando mucho últimamente, es lo que quiero decir. sí, aunque el programa nació en internet. Entonces se los jalaron para allá. Fantástico. Ok. ¿Y el próximo? El siguiente es las historias ocultas de la mano peluda. Si a Uh, ustedes les gusta todo lo que tiene que ver con leyendas, este es un programa que rescata aquel viejo formato que tenían las radios. Y este es el caso contrario. Este fue un programa de radio que nació hace más o menos 3 décadas ajá. y se fue para la internet como podcast.
y rescata ese formato en donde hay un locutor y recibiendo llamadas de las personas que cuentan sus testimonios con lo paranormal. Wow. Eh, no solo es curioso en el sentido de que es uno de los más longevos podcasts relacionados con este tema, sino que el programa en sí ha estado envuelto en un aura de misterio y de cosas relacionadas con esto. Uno de los locutores más y presentadores más famosos de este programa, Juan José Ramón Sáenz, se supone, dice la leyenda, murió a causa de su contacto con una persona que había hecho un pacto con el diablo. What? ¿Y esto es producido dónde Esto es en México. Ese es en México, ok. Desgraciadamente, hace 2 años más o menos lo terminaron, ya decidieron no seguirlo produciendo. Era un programa de una radio llamada Radio Fórmula y Ujú. ellos ya decidieron cortar con esto, pero los shows, los audios de esto quedaron para la eternidad en los alojadores de podcast, así que ustedes pueden todavía Ujú. buscarlo y escuchar. Pero parece que está subiendo recientemente uno, porque el que veo más reciente aquí dice agosto. O sea, ellos siguen distribuyendo. Ellos siguen distribuyendo. Ujú. Sí, Ok. sí, eso lo siguen, le siguen sacando lucro. Exacto, exacto. Perfecto. ¿Y el próximo? Bueno, este es posiblemente uno de los casos más exitosos que haya ahorita en Latinoamérica, de un programa que comenzó en nuestros países y que dio el salto hasta NPR en los Estados Unidos. NPR es la radio pública de los Estados Unidos y el show se llama Radio Ambulante. Ujú. Ahí Radio, coincidimos. Ahí es que coincidimos. Ese es uno de los que iba a mencionar, uno de mis favoritos. sí, este tiene, por así decirlo, uno de los mejores periodismos radiales de los Ujú. últimos años con los que yo me he topado. Justo ahora se me escapa el nombre del productor, pero el chavo este es peruano y vino a vivir a los Estados Unidos y aquí empezó a probar suerte con este tipo de periodismo, Ajá. eh, y le fue muy bien. Una de las crónicas que yo más recuerdo es de una muchacha que se inyectó silicona en las pompas y terminó perdiéndolas. Y es horrible cómo cuenta ese testimonio de cómo en Colombia hay gente que se lucra de la belleza y de la falta de autoestima de otras personas. En fin, ustedes pueden explorar la página como se les estoy mostrando ahí, pueden ver todos los proyectos que tienen de este periodismo auditivo tipo documental, con Ujú. sonidos, con entrevistas. Y lo más curioso de esto es que al dar el salto a la NPR, es que también tienen una sección, más bien convirtieron sus audios, sus guiones, sus intervenciones al inglés. Entonces pueden encontrar este radio ambulante en los dos idiomas. Ah, está muy interesante esa parte. Eso sí no lo sabía. O sea, sabía e inclusive estaba un poquito yo hasta adicta a este programa. Si uno empieza a escuchar este programa, Sí, uno se vuelve un fan inmediatamente. Así que, pero no sabía que estaba en inglés también para las personas del mercado anglo. Y vi que también estaba viendo un poquito de la historia de ellos. Hicieron también la transición, se podría decir, de actores. Algunos de ellos estaban en el área de ser actores, hacer algunas cositas, muchos de los productores, y se encontraron con este contrato en NPR, con Radio Ambulante. Y genial, o sea, me encantó la historia, lo he seguido hace tiempo, nada, y es uno de mis favoritos también. ¿Tienes otro por ahí? bueno, el último me voy a echar flores porque también Claro, hay que promocionar nosotros, también, estás trabajando intensamente. nosotros estamos produciendo junto con Eduardo Morales, un mexicano que vive en Chihuahua, un podcast llamado Crónicas de Nada, en donde estamos rescatando las voces de escritores latinoamericanos Uh que -huh. son poco conocidos. Y me estamos básicamente montando una plataforma para que sus textos, sus obras puedan ser dadas a conocer a lo largo y ancho del mundo podcastero. Y nada, pueden encontrar los episodios en Crónicas de Nada o en
Textuales, que es la página donde estamos alojando también los datos de los autores que tenemos invitados. Por ahora tenemos a Itzel Guevara del Ángel, que es una autora mexicana, y tenemos a Oscar Godoy Barbosa. Pero vamos a tener a otros autores más a lo largo de estas semanas que vienen. Y nada, si y a ustedes les cuesta un poquitín eh, darle play en Spotify o en otros alojadores, Google Podcast creo que es como la mejor opción que pueden tener porque no les pide suscripción, no les pide tener una cuenta. Ustedes pueden meter el nombre de cualquier podcast que deseen en el buscador y le ponen podcast al final y ustedes pueden escuchar perfectamente desde su navegador, sin importar si es una tablet, un teléfono o una computadora, cualquier episodio que a ustedes les llame la atención. Fantástico. Bueno, ahí está la información. Permiso, voy a dejar de compartir la pantalla para terminar por acá. Ok, perfecto. Muy bien. Creo que te frizaste todo el tiempo. No sé si, pero como estábamos viendo la pantalla, se frizó la cámara, pero nada, estamos acá en la tecnología. Ay, creo que se fue a azul ahora. No sé si... Déjame ver qué pasó. A ver qué pasó. Eso es parte de la tecnología. Y lo que tenemos que enfrentar los podcasters diariamente cuando hacemos esto. Y no solamente los podcasters, todo el que está en esto de el mundo digital, los youtubers, los blogueros, están streaming todo el tiempo. Y nada, primero, ¿quieres hacer algo en Latinoamérica? Quería concretizar con eso, porque al mismo tiempo estás como educando a Latinoamérica con las cosas que estás haciendo, pero sientes que podemos hacer más en tu percepción. Nosotros como podcasters latinos que vivimos en Estados Unidos y que hablamos español, y por supuesto nuestra audiencia es todas las personas que hablan español, no importa si está en la China, pero queremos llegar también a esa comunidad en Latinoamérica, los podcasters, pero los que vivimos en Estados Unidos, y tú ahora estás en Estados Unidos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Yo creo que ya estamos haciendo en gran medida lo que nos ha movido a llevar el podcast a las audiencias, ¿no? Que es compartir el conocimiento que hemos logrado generar y adquirir durante todos estos años, ¿no? Yo no sé si te pasa, pero de repente te topas con información o con herramientas que dices, mira, esto le podría servir a fulanito o a sultanita que siempre está batallando para tratar de hacer esto, ¿no? Creo que eso es una buena oportunidad de poder compartir eso, siendo que somos privilegiados en donde estamos. No necesariamente porque estamos en Estados Unidos, sino porque tenemos una audiencia, tenemos una voz y podemos, pues, direccionar ese conocimiento. Y, ojo, a veces yo creo que este conocimiento es casi tan poderoso o más que el conocimiento que uno adquiere en la universidad. O sea, si tú te pones a explorar los temas que te interesan, qué sé yo, la gente que está interesada en arqueología, temas relacionados sobre eso en YouTube, hay infinidad como para poder hacer enciclopedias, ¿no? Exacto. Y lo mismo nosotros, ¿no? Cada uno desde su nicho creo que tiene cosas que decir, cosas que hacer. Y creo que nunca uno lo está haciendo así como, me lo voy a inventar esto para poder hacerme rico, ¿no? Creo que eso viene como una consecuencia de después conseguir dinero. Exacto. Que es a lo que todo el mundo está aspirando, ¿no? Pues a mí me encantaría poder dejar de tener mi trabajo de 40 horas para dedicarme a esto exclusivamente, ¿no? Pero pues mientras eso no suceda, a mí no me hace ningún daño en compartir la información que yo he adquirido, sobre todo si logro hacer que alguien se salte los 20 años de periodismo que yo tuve que pasar para poder llegar al punto donde estoy y poder hacer que alguien me diga, yo gracias a Diego es que ahora estoy produciendo esto de calidad. Exacto. Y me ha hecho, qué sé yo, ganarme dinero, conseguir más followers o lo que sea, ¿no? Conectar con clientes, porque hay tantas formas de tener un retorno con esto del podcast. No solamente es, que voy a tener comerciales, eso ya pasó a la historia del tener comerciales, en el sentido de que sí, se pueden tener comerciales y todo eso es parte de, pero ahora hay una inmensidad de cosas que puedes hacer, promocionar, tener invitados, tener alianzas, conectar con nichos donde tú puedes hacer
una intervención para que tengas retorno. O sea, que hay tantas cosas que se pueden hacer. Nos hemos vuelto bien, se podría decir, nos reinventamos constantemente en el momento que entramos en el mundo digital, porque entramos tal vez como comunicadores, pero de repente estoy haciendo una conferencia y coaching, y de repente estamos escribiendo un libro, o de repente estamos conectando con otras alianzas para también seguir creciendo. O sea que esto del mundo digital abre las puertas para los comunicadores, para los que amamos todo esto de conectar con la gente y comunicar al mismo tiempo, una puerta que se abre una tras otra. Vienen cosas diferentes. No sé si te pasa a Sí, ti. sí, totalmente. Y mira, la mejor prueba es, yo conté esta anécdota en el podcast. La mejor prueba de esto es, hace un par de años yo me quedé sin trabajo y empecé a vivir, a generar dinero haciendo podcast. Empecé a editar audios, Ujú. empecé a asesorar a gente sobre cómo escribir sus guiones, por ejemplo. Exacto. Empecé a jalar también gente para poder hacer las traducciones. La página que vieron ahí es como mi headquarters para poder captar clientes. Y Exacto. básicamente fue creada para poder hacer promoción sobre traducciones, creación de contenidos o edición de audios, que es lo que me ha provocado el hecho de estar expuesto en los medios y en las redes sociales. Y gracias a eso, pues he tenido clientes de diferentes cosas que yo antes ni siquiera había soñado. Y es que uno, siendo comunicador, piensa que esto es como que muy común y que cualquiera lo puede hacer. Y en realidad te das cuenta cuando vas metiéndote en un Sí, negocio que sí, no sí. cualquiera tiene Exacto. el arrojo de ponerse frente a un micrófono o una cámara o las ganas de que sea visto por todo el mundo. O seguir creciendo. También, simplemente el deseo de seguir comunicando y dime por dónde es que comunicamos ahora. Ah, esto se llama podcast, pues por aquí voy, porque yo soy comunicador y si me pones en una plataforma que es diferente, lo mismo que voy a hacer, lo que voy a hacer es reinventarme en esa plataforma. Y eso es lo que hemos hecho los comunicadores, periodistas, empresarios también, que les gusta esto de comunicar, me parece a mí, y que han encontrado una puerta. Oh, pero entonces no tenemos que hacerlo por acá, se puede hacer por aquí. Y eso es, me parece fantástico. Me parece que ha sido como una de las cosas más lindas que ha pasado en comunicaciones a nivel global. Sí, Podcasting, porque nació la radio de nuevo, el poder llegar de forma auditiva a diferentes personas en el mundo. Porque, por supuesto, el video siempre es ganador, eso no se lo puede quedar. El video es ganador, pero en el momento que conectas de una forma auditiva, la imaginación se va lejos. Y eso es lo que hace la radio online o el podcast, para que la gente entienda. Eso es lo que hace, el despertar a la imaginación, el yo conectar de esa forma auditiva y, por supuesto, seguir creciendo, llegando a diferentes partes del mundo. Gracias por haber estado con nosotros hoy. ¿Quieres decirle a alguien, a la comunidad, tu información nuevamente por si se quieren conectar contigo? sí, bueno, básicamente me pueden localizar en bitextuales.com y los invito a escuchar los podcasts que tengo sueltos por ahí, mis hijitos que andan vagando por el mundo. Se- Exacto. Secreto a voces, Crónicas de nada y El escribido. Perfecto. Muchísimas gracias. Así que hasta la próxima.